Hola a todos, hoy les vengo a presentar una limpieza de datos en la cual fue adquirida desde la página de Google. Esta es una limpieza de datos en la cual pues es denominada FIFA 21. Entonces vamos a proceder en los cuales pues vamos a importar las librerías de pandas y NumPy. ¿Sí? El siguiente paso pues vamos a hacer la lectura de los datos. Entonces en las cuales pues la descargué y la tengo alojada en Drive. Entonces hago la lectura y aquí tengo ya la tabla. ¿Sí? Entonces aquí con sus respectivos registros, sus columnas y, y sus filas. Ahora podemos apreciar que aquí nos indican que hay una columna y unos tres punticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay columnas ocultas. ¿Sí? Me imagino que es por la cantidad de datos que se encuentra. Entonces, teniendo eso claro, vamos a proceder a lo que es desocultar esas columnas. Entonces, eh, corremos y ya miramos que está aquí seleccionado y procedemos a mirar nuevamente. ¿Sí? Entonces, ya podemos apreciar que ya no se encuentran estos tres punticos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la visualización de todas las columnas. ¿Sí? Ahora, eh, vamos a sacar la información con respecto a lo que es el dataset. ¿Sí? Entonces, bueno, lo corremos y aquí pues nos indica que tenemos 18.979 filas, ¿sí? Con 77 columnas. Entonces ya podemos comprender un poco por qué se nos aparecieron los tres punticos. ¿Sí? Y aquí vamos a sacar la información de la que contiene el dataset. ¿Sí? Entonces, aquí podemos visualizar las 77 columnas que contiene el dataset y los tipos de datos que contienen cada columna. ¿Sí? Entonces, podemos ver que hay enteros, hay objetos, qué significa objetos, que pueden haber estos caracteres, símbolos, números. ¿Sí? Entonces, los identifica por ese tipo de datos objetos. ¿Sí? Entonces, bueno, y podemos visualizar que contiene las filas correspondientes. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, eh, nos vamos a centrar en lo que es la limpieza. ¿Sí? Entonces, primero, el primer paso que siempre es recomendable es hacer una copia. ¿Sí? Entonces, la copia del dataset que se ha tenido. Entonces, y en este caso, pues la vamos a llamar FIFA. ¿Sí? Entonces, ya teniendo eso, ahora vamos a trabajar con la palabra FIFA. ¿Sí? Entonces, vamos a observar las columnas. ¿Sí? El dataset. Entonces, ya podemos mirar que estos son los nombres de todas las columnas de las 77. Ahora vamos a desplegar y vamos a mirar lo que es la columna FIFA. Entonces comprobamos y pues sí, es un entero. Sí, entonces como es un número, entonces no hay necesidad de analizarlo. ¿Sí? Es una idea, una identificación. Ahora, con respecto a estas siguientes eh, que se hacen en ese lado, en los cambios es donde pues no se encontró eh, nada interesante para hacer las modificaciones. Lo único que se va a modificar acá es el nombre de la columna. Es apreciado que viene la primera letra en mayúscula y la otra en minúscula y la vamos a dejar todas en mayúscula. ¿Por qué se toma esta decisión? Pues ya teniendo que el ID que venía en mayúscula, entonces se procedió a tener a toda mayúscula y corremos el código y podemos mirar que desde name hasta over, ¿sí? Entonces lo tenemos acá y pues para aclarar entonces la parte de over que venía de esta manera, entonces con una flechita hacia abajo y aquí pues se la quitamos y le dejamos el nombre over, ¿sí? Ahora seguimos con la siguiente y es, vamos a analizar lo que es la columna
¿sí? Entonces, pues primero identificamos el tipo de dato, ¿sí? Entonces, que es un objeto, y vamos a sacar sus palabras únicas. Contiene, entonces, se puede apreciar que este dataset de la columna club viene identificado de esa manera. Entonces, vamos a proceder a eliminar eh, esas letras que tienen acá. Entonces, son saltos de línea. Entonces, por medio de este código, pues lo que vamos a hacer es eh, con la palabra reservada .str, pues le vamos a quitar esos saltos de línea. Lo corremos y pues ya podemos apreciar que le hemos quitado todo lo que contiene. Entonces, eh, continuamos y pues aquí procedemos, pues como se encuentra de esta manera escrito, lo vamos a pasar todo a mayúscula y comenzamos a verificar y se encuentra ya en mayúscula. Entonces vamos a revisar lo que es en la columna con red, ¿sí? Entonces primero identificamos el tipo de dato, ¿sí? Entonces es un objeto, ¿sí? Identificamos sus palabras únicas, ¿sí? Entonces vemos que son fechas que vienen estipuladas de esta manera, ¿sí? Entonces un formato diferente, ¿sí? Vienen con el mes, el día, ¿sí? Entonces viene de esta manera. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a colocar una columna con respecto a la fecha inicial, la fecha final y la diferencia entre esas fechas, ¿sí? Entonces vamos a proceder. Primero vamos a identificar las palabras que contienen esa fecha. Entonces aquí podemos ver que viene loan, ¿sí? Y hay otra palabra que no la logro ver acá, pero que es free, ¿sí? Entonces, por medio de este código, entonces solo se está identificando las filas que son con la palabra que viene acompañada free y con las que vienen con loan. Entonces, y aquí se están identificando cuáles son y cómo es que vienen, ¿sí? Después de ello, entonces aquí ya procedemos a hacer la limpieza, ¿sí? Entonces, las que vienen con las palabras free y loan, pues se van a indicar que la vamos a llenar con la palabra reservada NaN, ¿sí? Las que vienen acompañadas con este símbolo. Entonces vamos a sacar lo que es el año inicial y el año final, ¿sí? Y vamos a hacer su respectiva operación, ¿sí? Y se van a retornar. Entonces ya teniendo eso, entonces se van a crear las columnas en las cuales pues vamos a ingresar esos datos, que son estas, que están llamadas de esta manera. Y en este, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos aplicando en la columna, ¿sí? Lo que es la función que se acaba de crear acá. Entonces ya teniendo esto, pues se van a tipo agregar todos los datos. Entonces procedemos y esperamos, pues, ya que nos indique que es el chulito verde. Ya teniendo eso, el chulito verde, entonces todo está bien, todo corre bien. Y pues vamos a mirar. Entonces vamos a mirar cómo está y procedemos a mirar en las cuales pues acá estamos trabajando con la columna con red que venía de esta manera y eh, se, se colocaron la fecha inicial, la fecha final y la resta entre ellas. Entonces, la diferencia de años que hay. Ya teniendo eso, entonces estas son las otras filas que no hay pues algo interesante pues para hacerle la limpieza, y solo lo que se le hace es cambiar lo que son los nombres de las columnas, ¿sí? Entonces, y pues quedamos hasta este lado, hasta esta parte. Bueno, ahora vamos a revisar otra columna y es
identificamos primero el tipo de dato, ¿sí? Identificamos qué contiene esta. Entonces acá lo que se está haciendo es que se va a ordenar de manera alfabética, ¿sí? Con respecto a estas letras que se pueden apreciar. Entonces vamos a proceder a hacer esa operación, ¿sí? Entonces vamos a ordenarlas y este es el código que se está implementando. Entonces ya teniendo esto, lo corremos y ya se pudo ordenar de manera alfabética, y lo que vamos a hacer es cambiar los nombres, ¿sí? Y pues ya tenemos la parte de lo que son position. Ahora procedemos a la siguiente columna, en la cual pues miramos el tipo de dato, ¿sí? Que es lo que contiene adentro. Entonces aquí contienen estos datos que son centímetros, otros que son en pulgadas, centímetros. Entonces tenemos que dejarlo en una sola medida, siempre vamos a dejarlas todas en centímetros. Se hace esta función, entonces se identifica cuáles son los centímetros, se retorna a los que son de centímetros, ¿sí? Y con las otras que son pulgadas pues se hace la operación. Teniendo la operación pues lo que es la fórmula para pasar de pulgadas a centímetros. Lo corremos y pues bueno, ya tenemos el dato de todos que son en centímetros, ¿sí? Y lo que hacemos acá pues es cambiarles e indicarles a esta columna que todas vienen en centímetros, para más adelante si se puede trabajar estos datos que sean numéricos y que no sean objetos. Entonces acá comenzamos a observar que vienen en centímetros, ¿sí? Ahora igualmente miramos esta columna que tiene qué tipo de dato, qué es lo que tiene. Entonces acá en este caso pues que vienen en kilogramos y libras, ¿sí? Entonces debemos dejarlas en todo, la vamos a dejar en kilogramos. Este es el código que se implementó, pasarlo de libras a kilogramos, se hace la conversión y se sacan los datos, ¿sí? Ya teniendo los datos, entonces se cambia lo que es los nombres de las columnas, ¿sí? Y pues ya se tiene acá que se está trabajando esta columna en kilogramos. Ahora acá pues eh, no hay no hay para implementar una limpieza, entonces lo que se está haciendo es cambiar los nombres de las columnas, ¿sí? Procedemos acá, entonces vamos a trabajar con la columna Best-Join. Entonces miramos, debemos importar eh, esto es algo relacionado con las fechas. Entonces miramos el tipo de dato, ¿sí? Y miramos qué es lo que contiene por dentro. Entonces que contienen son este tipo de fechas, ¿sí? Aquí indicamos que como son muchísimos datos los que contienen, entonces vamos a mirar eh, la columna el tipo de datos que contiene. Entonces lo que se quiere hacer es pasar un tipo de formato que tiene día, mes y año, ¿sí? Entonces lo vamos a pasar de año, mes y día, ¿sí? Pero todo numérico, entonces como una fecha, ¿sí? En lo cual después implementamos este código y pues aquí ya tenemos, ¿sí? Esto, y teniendo esto entonces lo que vamos a hacer es cambiar los nombres y ya teniendo esto entonces ya podemos ver la joint y pasamos a la siguiente. Entonces aquí lo mismo, pues se está trabajando con load date, se
se identifica primero tipo de dato y acá se sacan los valores únicos que contienen, ¿sí? Entonces vienen escritos de esta manera, igual como el anterior, ¿sí? Entonces se importa las librerías con las que se va a trabajar y bueno, hay que aclarar y bueno, entonces acá pues vienen tiene el mismo formato, ¿sí? Entonces se va a trabajar con el formato anterior. Bueno, entonces ya teniendo esto, procedemos y pues tienen estas y bueno, entonces procedemos acá a identificar el tipo de dato que es un objeto y sus valores únicos, ¿sí? Entonces vemos que habían unas que estaban vacías, entonces se escogió este formato, ¿sí? Esta fecha y las otras, entonces que sería año, mes y día, ¿sí? Entonces ya teniendo esto, lo que va a hacer el cambio de los nombres de las columnas y entonces ya se tienen de esta manera. Ahora vamos a identificar el tipo de datos de esta columna. Mira, este tipo de datos, entonces vienen escritos de esta manera, entonces en los cuales pues tenemos un símbolo de euros y uno M de millones y hay uno que contiene el K de 1000, ¿sí? Y pues hay otros que no contienen, entonces que solo tienen el euro y ya. No lo aprecio visualmente en este momento, pero lo hay. Entonces acá en este, bueno, vamos a tener la M. Bueno, ahora aquí este es el código que se implementa, entonces los que contienen M, que contienen K, los que contienen el euro, ¿sí? Entonces se aplica este código y vamos a ejecutarlo. Ya se ejecutó y vamos a visualizar el tipo de valor que vienen de esta manera, ¿sí? Entonces ya son las filas de los datos que tienen. Ya no están representadas con el euro y con el símbolo M o K, sino el valor correspondiente, ¿sí? Y estos son los valores únicos que contienen. Estos son de los que están ahí registrados y pues vamos a cambiar los nombres. Le cambiamos los nombres. Entonces ya podemos mirar que se hizo el cambio. Entonces procedemos a la siguiente y miramos el tipo de datos de un objeto y lo mismo acá. Entonces bueno, en este lado es donde no venía esto. Entonces lo mismo que el anterior, pero aquí le hacemos el cambio que no viene con K ni con E. Entonces el mismo código se hace esa pequeña variación, el cambio, ejecutamos, miramos los valores y cambiamos los nombres de las columnas, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con la columna release clause, procedemos, tipo de dato, valores únicos, ¿sí? Entonces como son muchísimos nos indican acá y lo mismo, entonces procedemos, sus únicos valores también como son bastantes no se ejecutan, no se pueden visualizar todos el tipo de datos que contiene, entonces ya vemos que es una entera, ¿sí? Y cambiamos los nombres y bueno, entonces acá aquí es donde vamos a tener la información del dataset. ¿Qué se hace con esta parte? Y se van a identificar de estos tipos de datos. Bueno, estos ya están, pero de la parte 24
parte 23 hasta la 67. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que son números y aquí nos indican sus tipos de datos. Entonces, para no estar solo cambiando acá, entonces lo que se hace es cambiar todos los nombres, ¿sí? Que sean mayúsculas y ejecutamos. Se hacen estos cambios y pues acá ya podemos apreciar los cambios que se han hecho aquí en mayúsculas, ¿sí? Y aquí procedemos, entonces vamos a trabajar con la columna WS, ¿sí? El tipo de dato que es un objeto y qué es lo que contiene. Entonces se están calificando de esta manera, que es un número y una estrellita, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer es quitar la estrellita. Entonces la quitamos de esta manera y listo. Entonces ya contienen los datos. Y acá lo mismo, vamos a trabajar con la columna SN, tipo de dato objeto, contiene lo mismo, ¿sí? Y se van a quitar estos valores. Y vamos a trabajar con la columna R. El tipo de dato trabaja de la misma manera y se van a quitar, ¿sí? Entonces, y vamos a trabajar con la columna hit. Entonces, ¿qué contiene? El tipo de dato, que es un objeto, que es lo que contiene por dentro. Entonces, que tiene esta parte de números, pero viene acompañado con la K, ¿sí? Que es de 1000 y listo. Entonces contiene eso, se hace esa modificación y se trabaja con este código, lo ejecutamos y pues aquí ya podemos mirar que donde tenía el de acá pues ya tiene su valor correspondiente, ¿sí? Y vamos a proceder a mirar con todas las informaciones, ¿sí? Que contiene. Entonces aquí pues ya se hicieron los cambios y podemos apreciar que ya están todas en mayúsculas, ¿sí? Entonces, y este fue el tipo de limpieza que se hizo y dos maneras pues en las cuales esto se pueden exportar los datos, ¿sí? Entonces con, la extensión CSV o desde Excel, como, se prefiera más. Entonces vamos a ejecutar las dos y bueno, aquí las tenemos. Entonces, y en donde bueno, acá está, porque en Excel la cantidad de datos que contiene va a ser un poco más demorada. Y mientras que carga, entonces vamos a mirar dónde es que se están alojando. Y aquí ya podemos ver que están alojando en la misma parte que del drive. Entonces, esto mientras ahí va cargando, pues ahí es donde se van indicando todos los datos que se hicieron con respecto a la limpieza, ¿sí? Y pues bueno, entonces este es el resultado. Aquí ya cargó. Entonces aquí están los eh, los archivos con la limpieza de datos, que es de forma CSV y la parte Excel, ¿sí? Entonces, esto fue todo y muchas gracias por su atención.